este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Padre, gracias por esta mañana, por este bendito día que tú nos regalas hoy. Gracias por levantarnos esta mañana, estar contigo nuevamente, Señor. Qué alegría presentarnos ante ti, decirte gracias, papá. Ha sido una noche que nos has dado descanso, que has descansado nuestros cuerpos, nuestras almas están acalladas en ti, oh Dios, y en ti solamente tenemos el reposo que nuestra vida necesita. Gracias, Señor, por comenzar un día contigo, las primicias de este día, gracias. Todos aquellos que ya nos conectamos contigo, Señor, queremos adorarte, bendecirte, decirte que hoy también te necesitamos. Dile allá al Señor, hoy te necesito, Señor. Te necesito más que ayer, te necesito como el aire para respirar. Te necesito, Señor, porque sin ti no puedo estar en este día. Bendito Dios, si tú no me guías, si tú no eres mi compañía, si tú no eres todo para mí, es imposible el día, Señor. Gracias, papá, por hacernos caer en cuenta de tantas cosas en nuestra vida, en las cuales tú quieres que cambiemos, que nos dejemos formar, que vamos llevando, Señor, nuestro corazón rendido a ti cada día para que tú seas el que te glorifiques en nosotros y nos parezcamos cada día más a ti. Ese es el propósito, Señor. Gracias porque quieres que vivamos una vida con propósito y felicidad. Por eso entrego este tiempo a ti. Bendigo todas las personas que ya se conectaron en esta hora, igualmente aquellos que en el transcurso del día lo van haciendo, Señor. Bendice a cada uno, bendícelos grandemente, Señor, y permítenos disfrutar de este tiempo contigo, Espíritu Santo. Síguenos enseñando, síguenos redarguyendo, síguenos edificando, sigue construyendo nuestra vida como ese edificio que tú quieres que seamos cada uno de nosotros, con el fundamento Jesucristo como fundamento, y asimismo en oro, en piedras preciosas, edificar nuestra vida, Señor. No nos permita ser edificados en hojarasca, en cosas que no son eternas, Señor, sino que se desvanecen pronto y acaban con nuestra vida. Aquí estamos, Señor, y envía, Señor, tu Santo Espíritu en la revelación, en la iluminación y en todo lo que necesita nuestro entendimiento. Abre nuestro entendimiento y déjanos comprender esas verdades grandes que tienes para nosotros. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces si tú clamas a mí. Y hoy ese es nuestro clamor a ti, Señor, para que nos enseñes cosas grandes y ocultas que no conocemos y que menos entendíamos, Señor, porque tú eres la sabiduría, tú eres la ciencia, tú eres todo, Señor. Bendigo este tiempo en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenos días, saludándoles esta mañana ya desde Maryland. Desde Maryland ya estamos en esta tierra preciosa, también nuestra heredad, esa heredad que Dios nos ha entregado. Así que saludamos a todos los de Maryland esta mañana, en Virginia, en Washington, y desde aquí un abrazo especial a Puerto Rico y Colombia y todos los lugares que nos saludan en estas horas de la mañana y todos estos días. Contarles, tengo testimonios de este viaje que fue una odisea, pero Dios, ahí vemos la mano de Dios con nosotros. De verdad que Dios es nuestro, el que va delante de nosotros abriendo camino. Y eso se comprueba cada día entre nosotros. Bueno, así que vamos a seguir con nuestro tema, una vida con propósito y con felicidad. Una vida como la vivió el rey David, un hombre conforme el corazón de Dios. Un hombre que entregó todo, aquel que lo dio todo, ¿cierto? Por él igualmente nosotros aquí estamos. En la cita con Jesús, aquel que lo dio todo por mí y por ti. Estamos estudiando todavía el Salmo 119, el versículo 106, para que estemos allí en los votos, porque él se hace un propósito de cumplirle al Señor, ¿cierto? Con su corazón y le jura, dice que juro en unas traducciones dice juro, en otras me comprometo, en otras prometo, y bueno, todo eso es de los votos. Entonces, ¿cuál es la diferencia
entre un pacto y un voto. Vamos a entrar a ver los votos. Bueno, el voto es una promesa hecha por un individuo, por una persona en la que él o ella se comprometen a hacer algo, ¿sí? Haré algo. Un voto puede ser hecho a uno mismo. Me prometo yo misma que voy a hacer tal cosa, o a otra persona, sin que sea recíproco o compartido. ¿Ve? Puede ser a uno mismo. Me prometo a mí misma que no voy a volver a salir hasta tal hora. Me comprometo a mí misma que voy a ser más ordenada. Me comprometo a mí misma que voy a dejar la pereza. Bueno, todas las cosas negativas para poner acciones positivas. ¿Ve? Entonces ese voto es viene como de plegaria, como de decisiones en el corazón. Es una obligación asumida voluntariamente. Nadie nos obliga a hacer un voto. La Biblia no obliga a nadie a hacer un voto. Pero cuando se hace, debe de ser cumplido. La Biblia lo dice. Entonces, puede ser como expresión de gratitud por una bendición dada por el Señor, ya recibida o que esté por recibir esa persona, esa bendición. Entonces, con frecuencia refleja la conciencia o la necesidad de una dependencia especial de Dios. ¿Sí? Por lo general, con frecuencia refleja esto. El Señor no ordena en ninguna parte a la gente que haga votos, pero que requiere que una vez hecho, sin falta sea cumplido. Los votos deben de ser sagrados, deben de ser cumplidos. Son sagrados porque salen del corazón. Mucha gente en los otros tiempos, ¿cierto? Cuando yo estaba más pequeña, estaba muy niña. Yo me acuerdo que iban de un lugar a otro en lo que llaman las procesiones. Algunos de ustedes deben de recordar. Y se iban caminando, yo me iba en medio de todas esas personas, íbamos de una ciudad a otra, donde había un edificio donde se congregaba mucha gente y que allí estaba el santo tal, y eran caminatas extensas para cumplir, ¿cierto? Un voto, una promesa que se le había hecho a Dios. Vamos a cumplir esa promesa. Unos dicen cumplir una promesa, pero otros dicen, la Biblia habla de votos. En número 32 ya lo vimos. Un hombre que hace un voto al Señor o una promesa o juramento jamás deberá faltar a su palabra. Tiene que cumplir exactamente con lo que dijo que haría. Números 32. ¿Sí? Porque son sagrados, porque deben ser cumplidos. Número 32 dice, un hombre que hace un voto al Señor o una promesa bajo juramento jamás deberá faltar a su palabra. Tiene que cumplir exactamente con lo que dijo que haría. Y Deuteronomio 23, 21 dice, cuando hagas un voto al Señor tu Dios, no tardes en cumplir lo que prometiste, pues el Señor tu Dios te exige que cumplas todos tus votos sin demora o serás culpable de pecado. Entonces, por eso es que las personas se olvidan o muchos no conocen la palabra del Señor y dicen una cosa, dicen estaré a tal hora y uno le cree a la persona y resulta que no apareció, o haré esto y resulta que no lo hizo, o yo le prometo esto al Señor que yo voy a hacer esto, y uno se queda y la persona no lo hace. Entonces hay que revisar el corazón en cuanto a eso, porque estos son los deseos del Señor, que nosotros seamos veraces, nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. En Eclesiastés 5:4 dice, cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple todas las promesas que le hagas. Cumple todas las promesas que tú le hagas al Señor. Dice, el Señor no le agradan los necios. O sea que las personas que hablan y no cumplen están en el grupo de los necios. Y dice que al Señor no le agradan. Entonces, al formular un voto, un hombre puede dedicar su servicio a Dios como algo de su propiedad. Señor, te voy a servir, haré esto para ti. O puede dedicarle ese voto a servir a una persona. Me dedicaré a esta persona si tú haces esto y esto, ¿sí? O podría ser con él mismo. Señor, yo me comprometo contigo a madrugar, a hacer esto, ¿sí? Tal y tal, ¿sí?
Entonces hay ejemplos, cantidades en la Biblia de personas que hicieron votos al Señor. Jacob fue uno que hizo un voto al Señor, pero antes de hacerlo, él había tenido un sueño con Dios, ¿sí? Antes de hacer ese voto. Recordemos que él venía huyendo, ¿cierto? Ya de su hermano que lo iba a matar, y la mamá le había dicho, vete para donde mi parentela, y antes ahí pues a buscar esposa también, ¿no? Entonces Jacob, antes de hacer ese voto, había tenido un sueño con Dios. En Génesis 28, vamos a verlo, para que me acompañen ahí en sus Biblias, del 10 al 19. Dice, mientras tanto Jacob salió de Beerseba y viajó hacia Harán. A la caída del sol llegó a un buen lugar para acampar y se quedó allí a pasar la noche. Jacob encontró una piedra donde reposar su cabeza y se acostó a dormir. Mientras dormía, soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. En la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien le dijo, yo soy el Señor Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac. Perdón, la tierra en la que estás acostado te pertenece. Te la entrego a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra. Se esparcirán en todas sus direcciones, hacia el oriente y el occidente, hacia el norte y el sur, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y tu descendencia. Además, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Entonces Jacob se despertó del sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo ni me di cuenta. Pero también tuvo temor y dijo, qué terrible, qué temible es este lugar. No es ni más ni menos que la casa de Dios y la puerta misma del cielo. A la mañana siguiente Jacob despertó muy temprano y erigió como columna conmemorativa la piedra en la que había reposado la cabeza, y después derramó aceite de oliva sobre ella. Llamó a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios, aunque antes se llamaba Luz. Y esa luz está con mayúscula, esa palabra luz. Es un lugar donde Cristo se le manifestó, Papá Dios se le manifestó a él. Y él iba sin nada. Esa cabeza, esa piedra para recostar su cabeza, si lo llevamos a la parte espiritual profunda, es el mismo Jesucristo. Solamente en él podemos recostar nuestra cabeza cuando estemos con el temor, que nos persiguen, que tenemos miedo de algo, que no sabemos qué hacer, que nuestros pensamientos están revolucionados en nuestra cabeza y estamos confusos. Él nos ofrece esa roca que es Él, roca inconmovible, Jesucristo. Allí donde en su intimidad, en la intimidad con Él, podamos decirle, Señor, como aquel discípulo amado Juan, que se le recostó en el pecho. ¿Ve? Eso muestra intimidad. Y Jacob pues no había todavía tenido tratos con Dios. Sus padres le hablaron de Dios, pero no conocía todavía ese Dios tan cerca. Y él se le revela en un sueño. Por eso los sueños tienen que, no son sueños solamente de me voy a casar, el futuro con o cuando a uno le dicen cosas en el oído, ¿cierto? Vas a hacer tal cosa, tú vas a ser el profeta de las naciones, tú vas a ser la profeta de no sé qué. No solamente es así ese sueño o que le hablen al oído. Mire esta clase de sueño que lo tenemos que interpretar de acuerdo al Señor, al Espíritu Santo, ¿cierto? Él se presenta, yo soy el Señor Dios de tu pueblo Abraham, Dios de tu padre Isaac, Dios de generaciones, Dios que continúa bendiciendo las generaciones. Eso es lo que Él le dice. Así como bendije a tu abuelo, bendije a tu padre, te bendigo a ti y bendigo tu descendencia por 1000 generaciones.
¿sí? Y esa escalera, ¿cierto? Es la misma presencia de Dios, haciéndole entender que hay un cielo, una eternidad, y que él tenía que pensar en eso, en la eternidad. Pero le promete bendición abundante en todos los sentidos. Le promete bendición a todas las familias de la tierra. Por medio de él serán bendecidas y tu descendencia. O sea que nosotros somos bendición para llevar bendición a otros. Y esto es bien delicado, porque cuando el Señor escoge nuestra vida, es para eso. Es un testimonio de bendición hacia otros. Y le promete estar con él, le promete protección donde quiera que vaya. Y luego le dice, ve, yo estoy contigo y te traeré nuevamente de regreso, ¿cierto? No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. El Señor hace un pacto con él, ¿ve? Y Jacob se llena de temor de Dios. Y él no se queda ahí, ay, el Señor me dijo esto, voy a anotarlo aquí en un cuaderno, será verdad, será mentira, sino que él inmediatamente expresa, oh, este es un lugar donde está Dios, un lugar temible, ¿sí? No es ni más ni menos que la casa de Dios y la puerta del cielo. Imagínense, le hace entender a él que hay un cielo que él le puede dar, aún más que lo que pueda dar en la tierra. Él es el cielo. Y que las oraciones de él serían escuchadas. Ángeles bajaban, ángeles subían. Son oraciones escuchadas. Todo lo que él orare se iba a ser escuchado. Pero es su propia vida allí comprometida con el Señor en ese momento. Y él dice que hizo una columna conmemorativa, derramó aceite de oliva sobre ello, o sea, se consagró su vida, ¿sí? Y llamó a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios, aunque antes se llamaba luz. Bueno, esa palabra luz con mayúscula indica que la presencia de Dios es nuestra luz, es nuestra guía. Por eso hablábamos en Efesios que no hay que seguir en la oscuridad, sino que la luz de Cristo que ya nos ilumina, poderla llevar también. Esa palabra, esa canción, enciende una luz y déjala brillar, es cierto. Porque yo enciendo la luz de muchas personas con mi vida, con mi testimonio, con compartir del Señor, con contar las maravillas de Él. Entonces ya vemos a él, después de que tiene ese sueño, hacer un voto al Señor en Génesis 28, del 20 al 22. Vamos a ver las peticiones, las peticiones que él le hace al Señor después de que se sueña con él, después de que Dios le dice todo esto. Dice, luego Jacob hizo el siguiente voto, Génesis 28, del 20 al 22. Si Dios en verdad está conmigo y me protege en este viaje, y si Él me provee de comida y ropa, y si yo regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor ciertamente será mi Dios. Y esta piedra que levanté como columna conmemorativa será un lugar de adoración a Dios, y yo le daré a Dios 1/10 de todo lo que Él me dé. ¿Cuáles fueron las peticiones de Él? Bueno, él le había prometido eso allí en ese sueño, pero él no se olvida y él dice, primero, la presencia de Dios en mi vida. Si Dios de verdad está conmigo, antes de cualquier cosa, esa es nuestra mayor necesidad. Usted no puede decir, ay, sí, Señor, que me bendigas en esto, en el viaje. Él no puso primero eso. Él no puso primero el dinero. Eso fue de último. Él primero deseó la presencia de Dios, porque con la presencia de Dios lo tenemos todo lo tenemos. Y entonces le dice, si de verdad Dios está conmigo y me proteja, y siempre digo protección en el viaje, protección en este caminar. El viaje puede ser nuestra propia vida, este peregrinaje. Todos los días de nuestra vida necesitamos la protección de Dios. Necesitamos su cuidado, necesitamos su pastoreo.
Y luego le dice, y me da comida, me provee de comida y ropa. Le pidió provisión necesaria. Todos necesitamos la comida espiritual, la comida física. Pero hay una parte, una versión que dice comida para comer y vestido para vestir. Y yo le preguntaba al Señor, entonces no hay comida para comer y no hay vestido, porque lo especifica también así. Comida para comer, o sea, como quien dice físico, lo físico, que alimente mi cuerpo. Y eso se llama labor, trabajar. Ahí está la parte financiera. Él está pidiendo eso, pero mire dónde lo lleva. En tercer lugar, primero es Él, con Él la protección, luego la provisión, y luego le pide regresar sano y salvo. Salud y la salvación se la pidió ahí mismo. ¿Ve? Sano, cuando se dice sano y salvo, ahí está la salvación en medio de todo ello. 4 cosas importantísimas, pero sobre todo lo primero es la presencia de Dios. Y luego le hace el voto. Dice, entonces Dios ciertamente será mi Dios. Vuelve otra vez, ¿cierto? Dios ciertamente será mi Dios. O sea, en ese tiempo había muchos dioses, igual que hoy. Hoy también hay muchos dioses en el corazón de las personas. Y en ese tiempo la idolatría era a todo furor. Y él venía de una tierra aún de su mismo abuelo, ¿cierto? Todas esas tierras de su tatarabuelo, descendencia de gente idólatra, que tenía muchísimos dioses. Entonces él decide en su corazón, Dios será mi Dios. Y es allí donde debemos decidir cada uno quién es nuestro Dios. ¿Quién es nuestro Dios? Porque asimismo le debemos de adorar, le debemos de servir y le debemos de obedecer. Entonces él decide, Dios será mi Dios. Y luego le dice, adorarlo solamente a él. ¿Sí? Levantaré, dice, esta piedra levantaré como que columna conmemorativa y será un lugar de adoración a Dios. Ahí, mire las cosas que él va estableciendo como prioridades en su vida. Ese es un voto de corazón. Y si ustedes leen toda la historia de Jacob, Jacob fue un hombre muy rico. Le tocó lucharla porque él venía con un problema de herencia, de mentira, de trampa, de engaño. Y él le tocó luchar, quedarse toda una noche de vigilia para que Dios le cambiara ese nombre Jacob, que quería decir tramposo, mentiroso, por Israel. Un nombre y un hombre de bendición, porque él ya estaba cansado de que todo lo que él había sembrado también repercutía en él y en sus hijos. En todas las cosas su suegro lo engañó. Entonces ese engaño lo llevaba. Él se acompañó a su mamá a engañar a su hermano y eso le siguió por tiempos. Entonces ahí muestra la Biblia que todo lo que sembramos en nuestra vida, eso repercute en nosotros, en nuestros hijos, sea bien o sea mal. Pero entonces él hace ese voto de adorar solo a Dios en su vida, en su casa, porque dice, levantaré. Este será un lugar de adoración, con mi vida, en mi casa, y allí en el lugar donde él estaba, dice, sentiré la presencia de Dios, solo a él adoraré. Porque ese lugar que donde él allí estuvo, sintió la presencia de Dios y vio que era real. Yo le pregunto a usted, ¿usted ha sentido la presencia de Dios? ¿Usted reconoce que Dios es real en su vida? Y eso es lo que cada uno tenemos que tener, ese cara a cara, porque no es una religión, es una realidad que Dios es un Dios vivo, un Dios que nos habla, un Dios que nos hace soñar con Él. Él pone los sueños en nuestro corazón, pero son sueños de proyectos, de propósitos, de bendición. Y Él lo entendió. Y entendió que ese lugar era tan sagrado que quiso ungir ese lugar. Aceite significa esa unción de su vida consagrada y su vida. ¿Cuántos lugares nosotros hemos ungido para consagrárselos al Señor? Pero ¿qué ha pasado con esos lugares? De verdad son lugares donde a Dios se le adora, se
se le rinde culto, se hacen las cosas para Él. Entonces, allí en esa presencia que Él sintió, esa piedra misma, que es símbolo de Jesucristo, ¿sí? Porque Él es la piedra angular de la iglesia, recordemos. Ya en el Nuevo Testamento habla de la piedra angular de la iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre la misma roca que es Jesucristo. Lo que dijo Pedro, ¿cierto? Tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Dios vivo. Entonces también luego, ya después de todo esto, involucra su parte financiera. Ahí es donde él le hace ese voto también, ¿cierto? El 10% de todos sus ingresos, dice, de todo lo que me dieres, de toda la parte que tú me dieres, te la daré a ti. ¿Sí? En ese momento él no tenía nada. Pero ¿por qué él hace ese voto con su parte financiera? Porque es que él no tenía nada y él entiende, Dios es mi proveedor. En todo sentido es mi proveedor. No solamente en lo material. Me da la vida, me cuida, me guarda, me protege, me guía. Debo de adorar a ese Dios. Y es que en los tiempos de antes, cuando se adoraba a esos dioses falsos, hasta los hijos se sacrificaban, se quemaban hijos en hogueras por los dioses. Por eso el Señor eso nunca lo puso en sus estatutos. ¿A quién le ha pedido Dios un hijo que se lo sacrifique? Y ahí es donde yo veo que el sacrificio más grande de Jesucristo por cada uno de nosotros, para un Dios que es el Todopoderoso, Él mismo lo da. Pero en aquellos tiempos sacrificaban sus hijos, los quemaban en el fuego y los ofrecían a esos dioses. Qué tremendo. Así demostraban el amor a esos dioses. Y él dice, yo lo voy a hacer con el 10% de todo lo que me des. ¿Y qué es el 10%? Y a veces las personas dicen, uy, 10%. Y entonces el Señor, entonces hacen cuenta, ¿cierto? 100 pesos, bueno, está bien dar eso. 1.000.000, ay no, eso ya es mucho. Pero no es mucho cuando llega a las manos. Entonces él involucró esa parte financiera, pero le aseguro que Dios le dio mucho más para que él diera también mucho más. Porque cuando él hace el trato de las ovejas, si ustedes leen ese capítulo que es hermoso, cómo Dios le va prosperando y cómo le da inteligencia, le da sabiduría. Él comienza, estos tratos se cumplieron, ¿ve? Entonces el Señor escuchó esta oración porque Él deseó, lo primero fue su presencia. No es primero, te doy esto, te pago esto, Señor, te regreso esto si tú me das esto. No, es primero que es Dios en mi vida, qué significa Dios para mí. Y por eso nos damos primero a Él de corazón. Y ahí mismo entonces escuchó la oración. Dios le escuchó todas las cosas que Él de corazón le hizo. Y ahí muestra el corazón que tenía Jacob. Por eso el Señor conoce el corazón. Es muy lindo hacer votos con Dios, pero saberlos hacer. Porque nosotros a veces necesitamos dinero y vamos a ayunar por dinero. Necesito pagar esta deuda. Y entonces tomamos al Dios como el cajero del banco. Y dame tanto y tengo que pagar esto. Y lloramos sobre la deuda. Lloramos sobre lo que debemos. Ese es un Dios. Ese es un Dios. Sobre todo lo que nos roba la paz. Porque Dios es paz. Pero sobre todo lo que nos robe la paz, ahí está nuestro tesoro. Sobre todo lo que nos toque allí como el dedito en la llaga, ay, por ahí no me hable, no me gusta. Ahí está el tesoro. Por eso Jacob lo dejó de último. Dijo, no me interesa sino tu presencia. Tú eres mi Dios. Sobre todo serás mi Dios. Sobre todo lo que yo tenga. Qué lindo, ¿verdad? Entonces, estos son los votos que nos enseña la Biblia que debemos de hacer y cumplir. Seguiremos mañana entonces con esta bendición de escuchar al Señor y pensemos qué votos le hacemos nosotros al Señor con todo el corazón y Él nos los va a cumplir.
Le cumplió a Jacob y a todos nosotros nos ha cumplido. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. La ingratitud es la que a Dios no le gusta, no le agrada. Cuando desconocemos todo esto, que Él es el que nos da, nos provee, nos cuida. Él no le agrada a una persona que sea necia. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana, por este nuevo día que nos ha regalado, Papito de los cielos, haciéndonos entender qué tan importantes son para ti nuestras palabras, nuestras oraciones, que salen de un corazón, Espíritu Santo, quebrantado delante de ti. Jacob, bendito Dios, es un gran ejemplo para nosotros. Como muchas mujeres también en la Biblia, hicieron votos a ti, Señor, y los cumplieron. Hay muchas personas que hicieron unos votos tan tremendos, pero te cumplieron porque sabían delante de quién estaban. Oh Señor, solamente tú conoces nuestros corazones. Solamente tú sabes, Señor, nuestras necesidades. ¿Cuántas veces hemos dicho que haremos algo y no lo hacemos, Señor? Sin embargo, tú sigues bendiciendo nuestra vida, pero esas bendiciones no van a ser como tú quieres porque las estamos buscando a nuestra manera. Estamos haciendo que las cosas sucedan a nuestra manera, no como Dios quiere. Gracias, Señor, por enseñarnos que hay una eternidad, que el cielo existe, Señor, que hay un cielo para todos. Y se lo revelaste a Jacob y nos lo sigue revelando a nosotros. Pero tú eres ese cielo, Señor, que hay una eternidad para nosotros y que allí es ese lugar donde vamos a vivir y que del cielo, Señor, salen las bendiciones a la tierra, Señor. Nada puede recibir el hombre si no le es dado del cielo, dice tu palabra. Del cielo es que vienen las bendiciones. Por eso tenemos que mirar, nuestra mirada es hacia arriba, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. No son las personas, mira que Él no hizo trato con las personas, aunque iba a un lugar en busca de protección, de resguardarse, pero Él entendió, puedo yo estar en medio de todas esas personas y ahí puede llegar mi hermano y matarme, o puede mandar a alguien y matarme. No tengo paz. Él no tenía paz. Él iba lleno de miedo, de ansiedad, de no volver a ver a sus padres, de no volver a regreso a ver a sus padres. Y de verdad, por la necedad de su mamá, no la volvió a ver. La mamá no volvió a ver ese hijo, que eso es otra cosa que nos enseña ya en otro tema, en las necedades nuestras. Pero él volvió a ver a su papá. Espíritu Santo de Dios, yo te pido, Señor, que bendigas nuestra descendencia, que nos ayudes a que todo lo que hacemos se cumpla en esta vida, Señor. Y que Jacob entendió que él no era eterno en esta tierra, que había un cielo para él, una escalera donde bajaban y subían ángeles, porque allí están el Señor, los ángeles del servicio, que hay una habitación, que hay que esforzarnos por entrar al lugar de la presencia de Dios, que a Dios no se busca solamente porque necesitamos algo económico, sino que se busca primero su presencia porque la anhelamos, y que esa presencia viene a nosotros y es un Dios vivo que nos habla, que nos edifica y que conoce nuestra necesidad. Señor, tú haces pactos con nosotros y nos das promesas de bendición. Y esas promesas tú las cumples, Señor. Tú eres el primero que ha querido hacer, bendito Dios, amistad con el hombre. Y lo hiciste a través de Jacob para bendecirlo por siempre, Señor. También porque su descendencia era bendita también, Señor. Por eso cuando te conocemos a ti, Señor Jesús, a través de tu sangre, tú anulas toda herencia de maldición de nuestros antepasados, porque tú visitas la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de nuestras vidas, Señor. Cuántas cosas de incredulidad, ¿cierto?, hay en nuestras familias hacia atrás. Cuántas burlas hacia Dios, cuánta religiosidad.
cuántos dioses paganos, cuánta idolatría. Y Dios nos ha sacado de ahí a conocer un Dios de verdad, un Dios vivo. Y a ese Dios tenemos que seguir sirviendo, seguir oyendo. Es un privilegio. Por eso óyelo a Él a través de su palabra, de los tiempos que tienes con Él. Porque muchas veces seguimos a las personas, porque me dijo porque me habló al oído Pero dile, Señor, regálame sueños tuyos. Yo quiero oír tu voz siempre. Así como fuiste esa voz audible a Jacob en medio del miedo, en medio de no tener nada, en medio de salir huyendo. Señor, yo quiero seguir oyendo tu voz audible que me promete, que me hace cumplir también esos votos, porque hoy está el Espíritu Santo en medio de nosotros y con nosotros para ayudarnos a tener dominio propio, para que el fruto del Espíritu se manifieste en nuestra vida. Y pídele ese fruto hoy, dile, lléname de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de bondad, de benignidad, de mansedumbre, de templanza, o sea, dominio propio, de fe. Dile, lléname, Señor, llena mi corazón de ese fruto, porque a través de ese fruto, Señor, yo voy a manifestar tu carácter. Y otros verán que tú eres real en mi vida, Señor, y podré tener comunión contigo, podré oírte, podré tener comunión con mis hermanos en la fe, con mis hermanos en la carne, con mi familia, Señor, porque tú rompes todas las cadenas, tú quitas todo aquello que no nos deja disfrutar de una vida con felicidad. Jacob no tenía ningún momento de felicidad. Iba solo a un lugar que aún tampoco conocía muy bien. Pero tú, Señor, eres nuestra máxima compañía. Tú eres nuestra brújula, tú guías nuestro destino. Tú cambias el lamento en baile. Tú cambias todas aquellas cosas, Señor, que están grises en nuestra vida, que están oscuras. Por eso tú eres la luz. Tú eres mi luz, Señor. Tú eres mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿Qué podrá hacerme el hombre, Señor? Tú eres mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Por eso, Señor, te adoro esta mañana. Dile, adoro. Este lugar será de adoración siempre. Donde estemos, Señor, se levantará un altar para ti. Porque tú has estado con nosotros. Porque tú estás con nosotros, Señor. Porque nunca nos has dejado ni nos has desamparado. Porque has sido fiel. Porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por bendecir nuestras vidas. Gracias por bendecir nuestra descendencia. Gracias por bendecir la obra de nuestras manos. Y gracias, Señor, porque tú lo eres el todo en nuestra vida. Tu bendición sea a todos aquellos que hoy necesitan, Señor, sanidad, medicina y curación. Señor, yo pido en esta mañana por la vida de Carlos Iván Restrepo, Señor, para que tú lo bendigas allí en ese hospital donde él está. Espíritu Santo, en esa clínica donde le están aplicando muchas cosas con sondas, tiene mucho temor. Señor, yo te pido esa paz para él, tu paz que sobrepasa todo entendimiento, que la ciencia médica pueda obrar en su cuerpo, en todo lo que él necesita. Pero, Señor, que sea esa oportunidad para que él pueda hablar contigo, para que él pueda conocerte, para que pueda saber que esa inteligencia que él tiene y todo lo que él tiene, a ti te lo debe, Señor. Porque es el momento, Dios, de acercarnos a ti. Bendícele, bendice su esposa, sus hijos, su descendencia, y guárdale, Señor, y quítale este temor y este miedo, cámbialo por esa paz que él necesita. Y asimismo todos aquellos que necesitan, Señor, esa sanidad, los ponemos delante de ti, Señor. Gracias, Dios, porque la vida de Manuel está en tus manos, Señor. Tú tienes siempre la última palabra para él. Gracias, Señor, porque hoy cubres su vida con tu sangre preciosa como siempre lo has hecho, Señor. Y por cada llaga tuya, él es sano y nosotros también, Señor. Y no solamente sanidad física, sino también del alma, Señor. Gracias, papá. Gracias porque tú eres nuestro cielo. Todos aquellos que están hoy con necesidades de salud, Señor, yo te pido que toques esos cuerpos ahora. Del alma la tristeza se vaya y la cambies por alegría.
porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, Señor. Gracias, papá. Te bendecimos los médicos, las enfermeras y todos aquellos que van saliendo a sus lugares de trabajo. Gracias. Cuida a nuestros hijos y guárdanos en estos tiempos que todavía siguen siendo para muchos, mucho peligro. Gracias por ser nuestro protector en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me